Konnichiwa mina. これは丸ごと A に初級2の第12課ですね。Esta es la lección 12 del libro Marugoto A2, volumen 2. Y sin más que agregar, hajimemashou. Iniciemos. Ok, mina. この練習はこっちの方が安いです。Este es más barato, es lo que significa, ¿no? Entonces, como siempre, en todas las lecciones tenemos una pequeña ilustración que nos ayuda a ejemplificar de mejor manera o de una manera muy práctica de qué van los contenidos de la lección. Entonces, como siempre, tenemos aquí dos personajes. En este caso es también una revista. Y el hombre le pregunta a la mujer lo siguiente. ¿Nedan wa dochi ga yasui desu ka? ¿Nedan wa dochi ga yasui desu ka? ¿Cuál de los precios es más barato? A lo que la mujer le responde, B moderu no hou ga yasui desu yo. B moderu no hou ga yasui desu yo. El del modelo B es más barato, ¿bien? Entonces vamos viendo las formas que vamos a ver durante esta lección y para qué se utilizan. Vamos viendo el primer ejemplo. Dice, Kono iron wa omosugite tsukai nikui desu. Kono iron wa omosugite tsukai nikui desu. Esta plancha es demasiado pesada y es difícil de utilizar, ¿no? Entonces vamos a aprender a decir que algo es difícil de hacer. Otro ejemplo es acá. Kono iron wa karukute tsukai yasui desu. Ahora lo contrario, ¿no? Que esta plancha es ligera y es fácil de utilizar. Entonces también vamos a aprender a decir que algo es fácil de hacer. Tsugi wa moderu A モデルと B モデルと o A モデルと B モデルどちらが安いですか? De entre el modelo A y el modelo B, ¿cuál es más barato? Vamos a aprender a hacer comparaciones entre objetos. Y como todavía pues parte del mismo tema, dice aquí, B no hou ga yasui desu. El B es más barato. Entonces también vamos a aprender a decir cuál predomina, cuál de los objetos que estamos comparando predomina sobre el otro. Entonces vamos a iniciar con las formas gramaticales. Y la primera forma que vamos a revisar es muy sencilla. Tenemos que utilizar los verbos en forma más y ya se hace nikui desu o yasui desu. Precisamente en esta parte lo que vamos a aprender a expresar es cuando es algo es difícil de realizar. Para esto es muy sencillo. Quitamos la terminación masu del verbo en forma masu y añadimos nikui desu. Así es sencillo. Entonces vamos a ver los ejemplos. Kono iron wa omosugite tsukai nikui desu. Esta plancha es demasiado pesada y difícil de utilizar, ¿no? Tsukai nikui desu. Difícil de utilizar. Sencillo. Siguiente ejemplo. Kono kaban wa ookikute shimai nikui desu. Esta cartera es grande y, por lo tanto, difícil de guardar. Guardar es shimaimasu. Quitamos el más, queda shimai y podemos ponerle nikui desu para expresar que es difícil o que te presenta una cierta dificultad hacerle esa acción. Y como pues vemos o como hemos visto, la forma nikui se añade al verbo como un afijo, ¿no? Al final. Entonces, precisamente nikui funciona como un adjetivo y puede adoptar esa forma so desu para hablar sobre conjeturas o predicciones que vimos ya previamente. Entonces, precisamente nuestros ejemplos acaban de cambiar un poquito y ahora dicen lo siguiente. Kono iron wa omosugite
tsukai nikusou desu. Esta plancha es demasiado pesada y puede ser o parece ser difícil de utilizar como una conjetura o una predicción. Otro ejemplo, kono kaban wa ookiku te shimai nikusou desu. Esta cartera es grande y por lo tanto puede ser o parece ser difícil de guardar. Sencillo, simplemente estamos sacando una conjetura a partir de lo que estamos viendo. Y pues esta forma sou desu ya la habíamos visto previamente. Entonces ya vimos cómo es para expresar dificultad. Ahora vamos a ver cómo expresar que algo es fácil. Es exactamente lo mismo. Al verbo en forma más, le quitamos más y agregamos yasui desu. Entonces, vamos viendo aquí los ejemplos. Kono iron wa karuku te tsukai yasui desu. Esta plancha es ligera y fácil de utilizar. Tsukai más, utilizar. Quitamos el más y ponemos yasui desu, fácil de utilizar. Otro ejemplo, kono ongaku player wa tsukai kata ga wakari yasui desu. ¿Ok? Es fácil de entender, wakari yasui desu, cómo se usa este reproductor de música. Y al igual que con nikui, nos damos cuenta que yasui también funciona como adjetivo tipo i y por lo tanto puede adoptar el sou desu para decir que parece o que pues estamos haciendo una conjetura a partir de su apariencia, ¿no? Entonces aquí dice, acabamos de cambiar igual los ejemplos un poquito y ahora pasaron a decir, kono iron wa karuku te tsukai yasou desu. Esta plancha es ligera y parece ser fácil de utilizar. El otro ejemplo, kono ongaku player wa tsukaikata ga wakari yasou desu. Wakari yasou desu. Parece fácil de entender. Yasou desu, wakari yasou desu. Parece fácil de entender cómo se usa este reproductor de música. Entonces, si nos fijamos, la forma de expresar facilidad o dificultad es muy sencilla, no es muy complicado, es bastante directa. Entonces vamos en este momento a pasar a la siguiente forma gramatical, la cual nos sirve cuando queremos hacer una pregunta comparando entre dos elementos, un elemento A y un elemento B, digamos, en este caso un nombre 1, un sustantivo 1, un sustantivo 2. Utilizamos precisamente esta estructura, ¿no? El primer objeto, to, el segundo objeto, to, el to es opcional, y podemos usar dochira ga o dochi ga, y luego va seguido de un adjetivo que es como que cuál prevalece, que cuál de esos objetos prevalece como el que presenta este adjetivo de manera más predominante, ¿no? Entonces, vamos viendo algunos ejemplos. A モデルと B モデルとどちらが安いですか? A モデルと B モデルと es como decir entre el modelo A o el modelo B, どちらが安いですか? ¿Cuál es más barato? ¿No? El segundo to a veces pues ese se puede omitir, ¿no? El momento de estar conversando. Entonces, sencillo. Primero los dos objetos que vamos o las dos cosas que vamos a comparar y después qué queremos comparar de ellos, ¿no? A モデルと B モデルとどちらが安いですか? ¿Cuál es más barato? ¿El modelo A o el modelo B? Bien. Otro ejemplo. Nihon to Italia to, ahí tenemos las dos cosas que vamos a comparar. Nihon to Italia to dochira ga okii desu ka? Oki desu ka? Y eso es lo que queremos comparar entre ellos. ¿Cuál es más grande, no? ¿Cuál es más grande? ¿Japón o Italia? Además, en el lenguaje oral podemos utilizar, en vez de dochira, podemos usar dochi, que es la forma abreviada de dochira. Y vemos aquí precisamente en el ejemplo. Soujiki wa A to B
どっちがいいですか? 掃除機は A と B. どっちがいいですか? ¿Qué aspiradora es mejor? ¿A o B? Así de sencillo, si se fijan es como lo mismo que acabamos de ver, pero pues acabamos de simplificarlo. Eliminamos por completo el segundo to y estamos utilizando la abreviación de dochira, que es dochi, y se utiliza para lo mismo, ¿no? Entonces pueden utilizar el uno o el otro. Y como toda pregunta, pues requerimos una forma de cómo responderla, ¿no? Entonces, precisamente las preguntas que acabamos de ver de comparativas, pues hay una forma establecida, una forma específica en la que comúnmente vamos a responder. Y eso es precisamente, vamos a indicar cuál de los elementos es el que tiene la característica del adjetivo como predominante, y precisamente ese sujeto o ese sustantivo lo vamos a agregar el no hoga, ¿bien? Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Bi no hoga yasui desu. Bi no hoga yasui desu. B es más barato. ¿Vemos? Bi no hoga yasui desu. Y luego el otro ejemplo dice Nihon no hoga ookii desu. Japón es más grande. Pero ustedes estarán diciendo, yo veo ahí, aparte, ahí en medio, entre el adjetivo y el no hoga, veo que está el otro sustantivo con el que estuvimos comparando, acompañado de un yori. Y precisamente este yori es cuando lo utilizamos cuando queremos hacer en el mismo contexto algo más explícito sobre el otro elemento en la comparación. Entonces, para eso se usa ese yori, ¿no? Entonces, si nos fijamos, nuestras oraciones cambiaron. Y vemos que ahora dice vino no hoga, e yori yasui desu. Ya no solamente estamos diciendo B es más barato. Ahora estamos diciendo B es más barato que A. Estamos haciendo una afirmación más explícita aún. Otro ejemplo, Nihon no hoga Italia yori ookii desu. Ya no estamos diciendo solamente Japón es más grande. Ahora estamos diciendo Japón es más grande que Italia. Estamos haciendo la especificación. Y con esto estaríamos terminando los contenidos gramaticales de la lección. Y pues sin más que agregar, owarimashou. Ganbatte mina benkyou shite ii. Ya ne.